Buenos días, hermanos, les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que todos estén bien y pidiéndoles, hermanitos, que me acompañen en esta breve meditación del día de hoy. La lectura de la palabra se encuentra en Proverbios capítulo 22 versículo 6. Dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Hermanos, aquí podemos encontrar en la palabra de Dios la enseñanza perfecta, la cual tenemos que cumplirla con nuestros hijos. En este proverbio nos dice que tenemos que instruir, educar, remodelar, ser constantes con ellos, porque esto les permitirá a nuestros hijos tener un buen fundamento y que con el pasar del tiempo les ayudará a crecer en la fe. Bien, hermanos, también quisiera que me acompañen a leer en Deuteronomio capítulo 11 de los versículos 18 al 20, que también va referente al tema, ¿no? Que la palabra nos dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, hermanitos. La palabra de Dios aquí nos habla y nos dice que tenemos que poner estas palabras en nuestro corazón y en nuestra alma. Eso es muy importante, hermanos, que primeramente nosotros como padres tenemos que ponerlo en nuestro corazón y en nuestra alma, nos dice, ¿no? En pocas palabras nos dice que primeramente nosotros tenemos que vivirla para poder enseñar a nuestros hijos. Pero ¿cómo tenemos que vivirla? Esa es la enseñanza de Dios, ¿no? Para nosotros poder dejar una herencia espiritual a nuestros hijos, tenemos que hacer y vivir una vida en integridad, una vida en fe, una vida en santidad. Porque nosotros como padres somos ejemplos vivos para nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque la herencia espiritual no son ritos, tal vez ritos religiosos, no es solo ir a la iglesia, no es solo apariencias o fingimientos, ¿no? Que puede pasar en nuestras vidas, porque cada quien conoce y sabe cómo vivimos, ¿no? Y nuestro Dios que conoce nuestro corazón, dice su palabra. Hermanos, la herencia espiritual o el legado espiritual es algo profundo que se va modelando cuando vamos creciendo, ¿no? Nosotros como hijos hemos crecido y hemos visto tal vez en nuestra madre, en nuestro padre, en nuestros abuelos, esa fe que han tenido, esa comunión con Dios, ¿no? Y así va de generación en generación. Bendito nuestro Dios que nos ha hecho conocerle a Él, ¿no? De repente algunos desde pequeños, otros en nuestra juventud, otros más adultos, pero Dios ha puesto en nuestras vidas a nuestros padres que nos enseñen de la palabra. Y así, hermanos, nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos que tienen que seguir a Dios, que tienen que creer en un Dios real, en un Dios vivo, en un Dios milagroso. Tenemos que vivir una vida en fe. Hermanos, es necesario y muy urgente que en estos tiempos y como padres que amamos a nuestros hijos, dejemos un legado fuerte que les ayude a enfrentar las pruebas que vendrán para nuestros hijos.
Cada uno tenemos nuestras pruebas, dificultades, circunstancias y sabemos que nuestros hijos van a pasarlo también. En estos últimos tiempos que sabemos que estamos en últimos tiempos y que la maldad, dice, se multiplicará. Hermanos, vendrán tiempos difíciles y es necesario que nuestros hijos estén con esa fe, que crean en Dios, que sigan a Dios y que ellos puedan salir adelante, ¿no? Como ayer nuestro pastor nos predicaba la palabra, su enseñanza, que como padres tenemos que criar unos hijos guerreros, unas hijas guerreras, que sepan afrontar todas las situaciones, pero en Cristo Jesús, que primeramente pongan su confianza, su amor en Dios. Pero hermanitos, la gran pregunta que tenemos que hacernos como padres es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con la palabra? ¿Somos un buen ejemplo o testimonio para nuestros hijos? ¿Les estamos dando ese ejemplo? ¿Nos ven orar? ¿Estamos orando por nuestros hijos o juntos con ellos? Al despertarse, al dormir, tenemos un momento de leer la palabra con ellos, de hablar, de conversar con ellos. Hermanos, ¿nos estamos acercando a nuestros jóvenes o nos estamos alejando cada vez más de ellos? Esas son las preguntas o muchas preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? O en manos de quién lo estamos dejando. De repente como padres o tenemos nuestros hijos ya grandes, jóvenes, no les damos importancia a sus necesidades o no hablamos, nos alejamos de ellos y estamos dejándoles en las manos del mundo, en las redes sociales, con los amigos inconversos. ¿Qué estamos haciendo de nuestros hijos? ¿O qué estamos haciendo por ellos? Hermanitos, es muy importante que reflexionemos y que nos pongamos a pensar sobre qué estamos haciendo con nuestros hijos. También en una parte en Jueces, la palabra nos habla que cuando murió Moisés, Josué, se levantó, dice, una gran generación que no conoció al Dios de sus padres, ni los milagros que hizo Dios o que había hecho en el desierto cuando le sacó de Egipto. Porque cuando esta generación no conoció a Dios, ya ellos estaban posicionados en la tierra prometida. Ellos no pasaron ni conocieron el sufrimiento de sus padres, abuelos en el desierto, hermanos. Se alejaron de Dios. Pero también quisiera leer en 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 5, que nos dice la palabra de Dios: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, lo contrario de esa generación que no conoció a Dios, nos habla en 2 Timoteo, con este joven Timoteo, ¿no? Que nos dice que fue enseñado por su abuela y su madre la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquí está muy clara la palabra y creo que también la decisión que debemos tomar como padres es dejar que nuestros hijos o nietos, nuestros hijos y nietos, nuestras generaciones, sean como esa generación que no conocieron a Dios, o que sean unos Timoteos con una fe no fingida
y que Dios los use grandemente y se levanten como guerreros y guerreras en Cristo Jesús, que tengan una excelente comunión con el Padre Eterno. Hermanos, la decisión es nuestra, como padres, como madres. ¿Qué decisión debemos tomar ante nuestros hijos? No dejemos, hermanos, que nuestros hijos se pierdan. Oremos por ellos, enseñemos con nuestro ejemplo, como Loida, como Eunice, que le enseñaron a Timoteo a tener una fe inquebrantable, hermanos, una fe que solo Dios nos puede ayudar. Hermanos, estamos a tiempo de cambiar nuestras decisiones, de repente, o ponernos a cuenta con nuestro Dios como padres, como madres, hermanos. Que nada nos impida, que ninguna circunstancia, de repente ninguna tristeza, ningún dolor nos impida el orar por nuestros hijos, el criar unas guerreras, unos guerreros en nuestras casas, hermanos. Amén, hermanos. Me acompañan a orar para terminar. Amado Padre, hoy vengo a ti como madre, que cuántas veces se ha equivocado de repente, Padre, que se ha equivocado en la crianza de sus hijos, no ha sabido guiar a sus hijos, pero hoy, Señor, me acerco a ti y te pido perdón. Te ruego que me des sabiduría, que me des dirección, que me des la oportunidad de poder dejar una herencia espiritual viva, real, a mis hijos, Padre. Deseo con todo mi corazón que ellos te sirvan y tengan una fe inquebrantable, Señor, como Timoteo. Que sean los Timoteos de este tiempo, Padre. Te ruego por todos los jóvenes también de nuestra iglesia, Señor. Que vuelvan, Señor, a la iglesia, Padre Santo. Nuestra iglesia está sin jóvenes, Dios. Pero no es culpa de ellos, Padre, es culpa de nosotros como padres, como madres que no hemos sabido guiar a nuestros hijos. Te pedimos perdón, te pedimos ayuda, Dios, para que puedan, Señor, los padres de nuestra iglesia guiar a sus hijos nuevamente en tus caminos, Dios. No permitas que se pierdan en este mundo perverso. Ayúdanos a ver tu gloria sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, Padre. Te agradecemos por este día, por todas tus bendiciones, tus cuidados, Padre Santo. Te rogamos todo, te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.